Pagó solo $1 por un pastor alemán moribundo en la gélida nieve de Montana. Todos decían que estaba loca, pero 10 días después, el perro hizo algo que dejó a todo el pueblo sin palabras. Lo que Emma pensaba que era un perro callejero herido, resultó ser un héroe caído. Y el vínculo que se creó entre ellos salvaría la vida de ambos. Lily solo tenía 9 años. Siempre decía, algún día encontraré a mi verdadera mejor amiga. Ese día llegó antes de lo que nadie esperaba. Mientras visitaba con su abuelo la propiedad en ruinas de un vecino a las afueras del pueblo, Emma vio un movimiento cerca de un viejo granero oxidado. Allí, tumbado en un lecho de paja y barro, había un pastor alemán. Delgado, cojeando, con los ojos apagados, el cuerpo lleno de cicatrices, atado sin fuerza a un poste de la valla como si no importara en absoluto. Cuando Emma le preguntó al hombre por el perro, este se encogió de hombros. Ya no sirve para nada. Se ha lesionado la pata. Puedes quedártelo. $1. Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves ahora. Continuemos con la historia. La cabaña de los Sullivan se encontraba a las afueras de Whitefish, Montana, una ciudad de apenas 7,000 habitantes enclavada en las montañas rocosas. A través de la ventana escarchada de la cocina, los picos del Parque Nacional Glacier se alzaban como centinelas helados en la distancia. En el interior, la estufa de leña crepitaba, luchando contra los 18 grados bajo cero que presionaban contra las paredes. Emma Grace Sullivan, de 9 años, estaba sentada a la mesa rayada de la cocina, con el pelo rubio recogido en una práctica coleta, y sus pequeños dedos separaban las monedas en cuidadosas pilas. Su aliento salía en pequeñas nubes a pesar del fuego. El recuento final fue de $147. 3 meses caminando por la carretera después del colegio, recogiendo latas y botellas, entregándolas en la tienda de Mackenzie por 5 centavos cada una. Cogió 4 monedas de 25 centavos, con reverente cuidado, y las deslizó en un pequeño sobre, en el que había escrito con letra cuidadosa, algo importante. Los 47 centavos restantes sonaron al caer en un tarro de cristal con la etiqueta «Lápida conmemorativa de la abuela». En la nevera, detrás de ella, colgaba un dibujo infantil hecho con lápices de colores, 3 figuras de palitos etiquetadas como yo, abuelo, y otra que decía mi perro. El perro era imaginario, dibujado con trazos esperanzadores de color marrón y negro. Thomas Sullivan observaba a su nieta desde la cocina, donde la avena burbujeaba en una olla abollada. A sus 68 años, su rostro curtido contaba historias de 40 años, como guardaparques en Glacier, de rescates, inviernos duros y pérdidas que habían tallado líneas más profundas que cualquier sendero de montaña. Sus manos callosas se mantuvieron firmes sobre la cuchara de madera, pero sus ojos reflejaban dolor mientras observaba a Emma contar sus centavos. Buscó su billetera, y sus dedos tocaron el cuero desgastado. $89 hasta su próximo cheque de pensión. Las facturas ascendían a $1,200 al mes. Los gastos ascendían a 1,100 si eran cuidadosos, como siempre lo eran. En el armario del dormitorio, escondidos en una lata de café, esperaban $247. 3 años de ahorros para la lápida de Helen. Aún necesitaban 653 más. Tom miró la fotografía de Helen sobre la repisa de la chimenea, su cálida sonrisa congelada en el tiempo, sosteniendo a la pequeña Emma. Una cinta negra cruzaba una esquina. Su esposa llevaba 3 años muerta, pero algunas mañanas aún la buscaba en la cama. Aún se volvía para decirle algo antes de recordar el vacío. Detrás del marco de Helen había otra fotografía boca abajo. Era su hijo Daniel, el padre de Emma, el chico que se había marchado hacía 2 años y nunca había llamado. El calendario de la pared mostraba la fecha de hoy marcada con un círculo rojo. El día en que Rachel, la madre de Emma, se había marchado. 2 años de silencio. Tom removió la avena con la mandíbula apretada. Emma se merecía algo mejor que ropa de segunda mano y avena 3 veces por semana. Y se merecía algo mejor que un abuelo que no podía permitirse comprarle el perro que dibujaba en todos sus dibujos.
que ni siquiera podía terminar la lápida de su difunta esposa. Pero la voz de Helen resonaba en su memoria, suave y segura. Las mejores cosas de la vida no son cosas, Tom. Solo deseaba que las mejores cosas no dolieran tanto. La calefacción de la camioneta se había estropeado el invierno anterior y Tom no había encontrado dinero para arreglarla. Emma estaba sentada envuelta en la vieja colcha de su abuela. Su aliento empañaba la ventanilla del copiloto mientras se dirigían a la tienda de Mackenzie. La camioneta Ford de 1998 traqueteaba sobre las carreteras heladas, con el motor tosiendo por el frío. «Sabes que no tienes que comprarme nada por Navidad, cariño», dijo Tom, mirando a su nieta. Sus pequeñas manos apretaron la colcha con más fuerza. La abuela siempre decía que la Navidad consiste en dar lo que tienes, no lo que puedes permitirte, respondió Emma con voz tranquila pero decidida. Apretó la nariz contra el cristal frío y observó cómo los pinos cubiertos de nieve se difuminaban al pasar. A Tom se le hizo un nudo en la garganta. Por supuesto, Helen había dicho eso. Su esposa poseía una sabiduría infinita que hacía que la pobreza pareciera riqueza y que su sencilla vida se sintiera plena. Parpadeó con fuerza y se concentró en la carretera. Pasaron por el antiguo barrio de almacenes a las afueras de la ciudad, un conjunto de edificios abandonados y propiedades olvidadas que poco a poco iban siendo reclamadas por la nieve y el tiempo. Emma se incorporó de repente y llevó la mano a la ventana. «Abuelo, para». Tom pisó el freno instintivamente. «¿Qué pasa? Hay un perro». Emma ya estaba desabrochándose el cinturón de seguridad, señalando una propiedad en ruinas alejada de la carretera. Una caravana oxidada se encontraba detrás de una valla rota y junto a ella, un cobertizo de madera se hundía bajo el peso de la nieve acumulada. «Emma, esa es la propiedad de Marcus Cole. No deberíamos». Pero ella ya había salido del camión, con sus pequeñas botas crujiendo en la nieve que le llegaba hasta las rodillas. Tom apagó el motor y la siguió, con el aliento saliendo en forma de nubes blancas. «Emma, espera». Pero ella no esperó. Nunca lo hacía cuando algo necesitaba ayuda. Tom también había visto esa compasión obstinada en Helen, la incapacidad de pasar por alto el sufrimiento sin detenerse. La alcanzó y la encontró arrodillada en el barro helado junto al cobertizo. Lo que vio le oprimía el pecho. Un pastor alemán yacía encadenado a un poste, con una cadena de apenas 4 metros de largo. Las costillas del perro se transparentaban a través del pelaje enmarañado y sucio. Su pata trasera izquierda estaba hinchada en un ángulo antinatural. Pero fueron los ojos lo que más impactó a Tom. Ojos marrones ámbar que no reflejaban nada. Ni esperanza ni lucha, solo la mirada vacía de algo que ya se había rendido. Emma se había quitado el guante y su pequeña mano se acercaba a la cabeza del perro. Tom esperaba que el animal se estremeciera, gruñera, mostrara alguna reacción. En cambio, el perro simplemente permaneció allí tumbado, como si el contacto de Emma no significara nada, porque ya nada significaba nada. «Estás tan frío», susurró Emma, con la mano descansando suavemente sobre la cabeza del perro. Tom se arrodilló a su lado, su instinto profesional entrando en acción a pesar suyo. Había visto suficientes animales heridos en sus 40 años de servicio en el parque como para reconocer el sufrimiento. Sus ojos captaron algo. Un tatuaje descolorido dentro de la oreja del perro. Números Canomey 1734, designación militar o policial. «Emma, tenemos que irnos. Esto no es asunto nuestro. Se está muriendo, abuelo». La verdad flotaba en el aire helado entre ellos. El perro se estaba muriendo. Abandonado aquí, en este frío, hambriento y herido. No duraría otra semana. La puerta de la caravana se abrió de golpe. Marcus Cole salió tambaleándose. Un hombre de unos 50 años que llevaba una chaqueta manchada de la Policía Estatal de Montana que había visto días mejores. Tenía la cara sin afeitar, los ojos inyectados en sangre y el olor a whisky le precedía a varios metros. «¿Qué demonios haces en mi propiedad?». Sus palabras eran ligeramente arrastradas, agresivas, pero huecas, como las de un hombre que simula estar enfadado sin tener la energía para sentirlo de verdad. Emma se mantuvo pequeña pero firme.
Señor, su perro parece muy enfermo. La mirada de Marcus se posó en el pastor alemán y algo se reflejó en su rostro. Dolor, tal vez, u odio, o ambos mezclados hasta ser indistinguibles. Ese mutante se rió, con amargura y dureza. Es un desperdicio de espacio. Se supone que es una especie de héroe. Escupió en la nieve. ¡Ja! Tom apretó los puños, pero Emma habló antes de que él pudiera hacerlo. ¿Me lo puedo quedar? La pregunta quedó suspendida en el aire frío. Los ojos inyectados en sangre de Marcus se fijaron en Emma y por un momento algo casi humano cruzó por su rostro. Luego desapareció, sustituido por una sonrisa cruel. Claro, chico, $1 y es tuyo. Se rió de nuevo, esta vez con más dureza. Joder, te pagaría para que me lo quitaras de las manos. Emma metió la mano en el bolsillo sin dudarlo y sacó el pequeño sobre. Sus dedos temblaban por el frío o por la emoción. Tom no sabía decirlo, mientras sacaba 4 monedas de 25 centavos y las extendía. Es todo lo que tengo. El corazón de Tom se hizo pedazos. 3 meses de trabajo. El dinero que ella había ahorrado para algo importante. El dinero que él sabía que ella había pensado gastar en él. Marcus agarró el dólar con sorprendente rapidez y las monedas desaparecieron en su chaqueta. Trato hecho. Tú te lo pierdes, chico. Emma, empezó Tom, pero ella ya estaba desatando la cadena del poste con sus pequeños y decididos dedos. El pastor alemán se levantó lentamente. Con dolor, cada movimiento denotaba agonía. Pero cuando Emma dio un paso hacia la camioneta, el perro la siguió, sin vacilar, sin resistirse, solo como un ser roto que seguía la única bondad que había visto en Dios, sabe cuánto tiempo. Mientras caminaban hacia la camioneta, Emma, soportando el peso del perro cojo lo mejor que podía, Tom la oyó susurrar. Iba a comprarle unos guantes nuevos al abuelo, pero creo que tú necesitas más ayuda. Tom subió al perro a la caja de la camioneta, acolchándolo con las mantas de emergencia que guardaba allí. El animal se acomodó sin protestar, con esos ojos vacíos mirando a la nada. Cuando Tom volvió al asiento del conductor, miró por el espejo retrovisor. Marcus Cole estaba de pie en la puerta de su casa, viéndolos partir. Por un momento, su expresión no era cruel, ni borracha, ni enfadada. Era completamente devastada y rota. La cabaña se sentía diferente con el perro dentro. Tom había improvisado una cama cerca de la chimenea, utilizando todas las mantas de repuesto que tenían, mientras Emma llenaba un cuenco con agua tibia y otro con la pechuga de pollo que se suponía que iba a ser su cena. El pastor alemán yacía inmóvil sobre las mantas, con la respiración superficial y con dificultad. Emma se arrodilló a su lado y acarició su pelaje enmarañado con infinita delicadeza. Ahora estás a salvo, le susurró. Te voy a llamar Ranger porque parece que has tenido un viaje largo y duro. Los ojos del perro se posaron en ella durante un segundo y luego se cerraron. Emma no sabía si sobreviviría a la noche, pero se negó a alejarse de su lado. Tom observaba desde la cocina, con el corazón dividido entre la admiración por la compasión de su nieta y el temor por lo que podría traer consigo el duelo. Había visto animales en ese estado antes. A veces, el amor no era suficiente. Emma, cariño, deberías comer algo, le dijo con delicadeza. No tengo hambre. Mojó un paño en agua tibia y comenzó a limpiar con cuidado el barro seco del pelaje de Rers. Él me necesita más. La primera noche transcurrió en vela. Emma dormitó a ratos junto al perro, despertándose cada hora para comprobar su respiración. Tom mantuvo el fuego encendido, temeroso de que, si se dormía, se despertaría y encontraría el corazón de su nieta destrozado sin remedio. El amanecer llegó gris y frío. Ranger aún respiraba, pero no había comido ni bebido. Sus ojos permanecían cerrados. El segundo día siguió el mismo patrón. Emma lo intentó todo. Trozos de pollo, pienso de la tienda, caldo caliente. Ranger lo rechazó todo. Le leyó sus libros escolares, le cantó las canciones de cuna que su abuela solía cantarle a ella. Le habló de todo y de nada. Mi madre se marchó hace 2 años, le dijo al perro, que no respondía. No se despidió, solo dejó una nota en la que decía que ya no podía más. Solía pensar que era culpa mía,
que si hubiera sido mejor, se habría quedado. Su voz se quebró. Pero el abuelo dice que algunas personas están tan destrozadas que no podemos arreglarlas. Tom, que escuchaba desde la puerta, tuvo que apartar la mirada. A la tercera mañana, Tom abordó con delicadeza el tema que ambos habían estado evitando. Emma, cariño, a veces los animales simplemente se rinden. No es por nada que hayas hecho o dejado de hacer. Simplemente están demasiado heridos. No voy a rendirme con él, dijo Emma. Apretó la mandíbula con esa obstinación que a Tom le recordaba tanto a Helen que le dolía. La abuela nunca se rindió con el abuelo cuando volvió de la guerra, ni siquiera cuando estaba triste todo el tiempo. Decía, las personas que merecen ser amadas son las que más lo necesitan. ¿Qué podía decir Tom ante eso? Su esposa lo había salvado cuando volvió de Vietnam, más fantasma que hombre. Se había sentado con él durante las pesadillas y los silencios que se prolongaban durante días. Nunca había vacilado. Al cuarto día, Emma se sentó con las piernas cruzadas junto a Ranger y leyó en voz alta la llamada de lo salvaje. Tenía la voz ronca de tanto hablar, pero persistió. Estaba derrotado, pero no vencido, leyó. La oreja de Ranger se movió. Emma se quedó paralizada a mitad de la frase, apenas respirando. ¿Has visto eso, abuelo? Tom lo había visto. Un pequeño movimiento, pero un movimiento al fin y al cabo. Emma siguió leyendo, con la voz temblorosa de esperanza. La cola de Rers se movió contra la manta solo una vez, apenas perceptible. Pero ahí estaba, Emma jadeó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Le ofreció un pequeño trozo de pollo con manos temblorosas. Esta vez, la nariz de Rers se movió. Abrió los ojos y se fijó en el rostro de Emma con una mirada que antes no tenía. Lentamente, muy lentamente, levantó la cabeza. Abrió la boca y tomó el pollo de su mano con una delicadeza sorprendente. Masticó y tragó. Emma se derrumbó en lágrimas, riendo y llorando a la vez. Buen chico, Ranger. Buen chico. Tom exhaló un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Se secó los ojos rápidamente, pero no antes de que Emma lo viera. Va a estar bien, abuelo, dijo ella con el rostro radiante de alegría. Sí, cariño, respondió Tom con voz ronca. Creo que sí. Por primera vez en 3 años, desde la muerte de Helen, Tom sintió algo que casi había olvidado. Esperanza. No la desesperada y ansiosa, sino la tranquila certeza de que las cosas rotas podían sanar si se les daba suficiente amor y tiempo. Ranger apoyó la cabeza en el regazo de Emma y ella le acarició las orejas con infinita ternura. Afuera, la nieve había comenzado a caer de nuevo, suave y silenciosa. Pero dentro de la cabaña, algo había cambiado. 3 almas rotas, un anciano afligido, una niña solitaria y un perro que lo había perdido todo, habían encontrado en los demás una razón para seguir adelante. El punto de inflexión había llegado, pequeño y silencioso como el movimiento de una cola, pero no menos profundo por su simplicidad. Los días que siguieron a la primera comida de Rers trajeron un progreso lento pero constante. A la quinta mañana, se puso de pie sin ayuda, con la pierna lesionada aún causándole una cojera pronunciada, pero soportando el peso. Al sexto día seguía a Emma de habitación en habitación, como una sombra silenciosa que parecía necesitar su presencia tanto como ella la suya. Tom anotaba las pequeñas victorias en su diario. Las entradas, que habían sido escasas y mecánicas desde la muerte de Helen, de repente se llenaron de vida de nuevo. 18 de diciembre. Ranger comió 2 comidas completas. Emma sonrió durante el desayuno. Sonrió de verdad. No fue una sonrisa de cortesía. 19 de diciembre. El perro la siguió hasta la parada del autobús y esperó en la ventana hasta que ella regresó a casa. 20 de diciembre. Primero movió la cola cuando Emma entró por la puerta. La noche del 18 de diciembre, Tom se sentó en su desgastado sillón reclinable a ver las noticias locales. El presentador informó sobre los ejercicios de entrenamiento de rescate en avalanchas en el Parque Nacional Glacier. La cámara mostraba equipos de oficiales trabajando con unidades K9. El sonido de las sirenas y las conversaciones por radio llenaban la pequeña sala de estar. La reacción de Rers fue instantánea e inequívoca. Sus orejas se enderezaron con total atención.
Todo su cuerpo se puso rígido, con los músculos tensos bajo su pelaje en proceso de curación. Se levantó de su posición junto a Emma, que estaba haciendo los deberes en la mesa de la cocina, y se dirigió al televisor con una intensidad que hizo que Tom se enderezara. Los ojos del perro se fijaron en la pantalla, siguiendo el movimiento de las unidades K9 con una concentración láser. Un gemido bajo escapó de su garganta, la primera vocalización más allá de los sonidos que habían oído al comer. Sus patas se movieron de una forma que Tom reconoció, la postura de un perro de trabajo esperando órdenes. «Emma, ven a ver esto», llamó Tom, manteniendo la voz baja para no romper el trance en el que se encontraba Ranger. Emma apareció a su lado, con los ojos muy abiertos mientras observaba a Ranger mirar la televisión. Cuando terminó el segmento y comenzó un anuncio, Ranger permaneció frente a la pantalla un momento más antes de dirigirse a la puerta principal. Rascó una vez, con determinación e insistencia. Tom se levantó y examinó con más atención, a la luz de la lámpara, el tatuaje descolorido que Ranger tenía dentro de la oreja. Cano 34 se veía con claridad y debajo, parcialmente oculto por tejido cicatricial, se distinguían algunos fragmentos. «Mont State, Policía Estatal de Montana», dijo Tom en voz baja, más para sí mismo que para Emma. Este perro no era solo una mascota, cariño. Era un perro policía. El rostro de Emma se iluminó de emoción. Como un perro policía, es increíble. Pero Tom sintió un nudo en el estómago. Los perros de trabajo pertenecían a departamentos, adiestradores. Si Ranger había estado en servicio activo, alguien en algún lugar podría estar buscándolo. Y ese alguien tendría más derechos sobre él que una niña de 9 años con $1 y un corazón demasiado grande para su pequeño cuerpo. La tarde siguiente trajo otra revelación. Emma había estado jugando en la nieve fuera, y sus risas resonaban en el aire frío mientras hacía ángeles en la nieve. Tom la observaba desde la ventana de la cocina, aliviado de verla comportarse como una niña en lugar de como la pequeña adulta en la que se había visto obligada a convertirse. Entró en casa con la nieve derritiéndose en el pelo y se quitó los guantes. «Oh no, he perdido uno fuera». Miró alrededor de la cocina y luego por la ventana al jardín, donde la nieve fresca ya había comenzado a cubrir sus huellas. «Está enterrada en algún lugar ahí fuera». Ranger se sentó cerca de la puerta, observándola con esos inteligentes ojos ámbar. «¿Puedes encontrarla, chico?», preguntó Emma, medio en broma, mientras abría la puerta. Lo que sucedió a continuación hizo que a Tom se le helara la sangre al reconocerlo. Rares inclinó la cabeza de una manera que sugería que estaba procesando un cálculo. Salió a la nieve e inmediatamente cambió por completo su actitud. Puso el hocico en el suelo y comenzó a moverse en un patrón cuadriculado preciso de izquierda a derecha, superponiendo caminos, de forma sistemática y profesional. No era una mascota buscando un objeto perdido. Era un perro de búsqueda y rescate entrenado ejecutando un protocolo. 45 segundos después, Ranger estaba excavando en medio metro de nieve. Salió con el guante rosa de Emma en la boca y trotó de vuelta para depositarlo a sus pies. Tom se quedó paralizado en el porche, con su formación de guardabosques gritándole. Esa era una técnica de búsqueda en avalanchas, de nivel profesional, el tipo de entrenamiento que llevaba años y costaba a los departamentos decenas de miles de dólares. «Eso no es suerte», dijo en voz alta, con la voz apenas audible por el viento. «Es entrenamiento, entrenamiento especializado». Emma rodeó con sus brazos el cuello de Reer, riendo. Pero la mente de Tom iba a toda velocidad. ¿Quién era este perro? ¿Para qué había sido entrenado? ¿Y por qué Marcus Cole, un antiguo sargento de policía, lo tenía encadenado en el barro, hambriento y destrozado? Esa noche, después de que Emma se acostara con Ranger acurrucado a sus pies para protegerla, Tom tomó una decisión. Se puso su abrigo grueso y condujo por las calles oscuras hasta la clínica veterinaria Whitefish. Las luces aún estaban encendidas. La doctora Sarah Mitchell solía trabajar hasta tarde, y Tom contaba con ello. Ella respondió a su llamada con sorpresa. «Tom, ¿va todo bien? ¿Está bien el perro Ranger?», dijo Tom. «Mejor que bien, en realidad,
pero necesito tu ayuda profesional. Sarah lo invitó a pasar y Tom le explicó todo: el tatuaje, la reacción a las noticias, el comportamiento de búsqueda. Sarah escuchó con creciente intensidad y su actitud profesional se transformó en algo más agudo, más centrado. Tráelo mañana, dijo. Si tiene un microchip, podremos averiguar exactamente quién es. El trayecto hasta la clínica a la mañana siguiente se le hizo más largo que los 20 minutos que duró. Emma se sentó en la cabina con Tom y Ranger, acurrucado en la caja del camión con mantas. El perro parecía tranquilo, casi contento, en marcado contraste con la criatura moribunda que habían llevado a casa hacía solo unos días. La clínica era pequeña pero estaba bien cuidada, con su pintura azul que contrastaba alegremente con la nieve blanca. Un cartel decía: Whitefish Animal Hospital, Dr. Sarah Mitchell, veterinaria. Sarah los recibió en la puerta. Era una mujer de unos 45 años con ojos amables que parecían guardar muchas historias sin contar. Cuando se arrodilló para saludar a Ranger, algo pasó por su rostro al mirar a Emma, un destello de dolor tan rápido que Tom casi no lo percibió. Echemos un vistazo a nuestro misterioso amigo, dijo Sarah con voz profesional y cálida. El examen fue minucioso. Las manos de Sarah se movían con destreza sobre Ranger, catalogando sus lesiones con silenciosa pericia. Desnutrición, obviamente. Le faltaban unos 7 kilos para alcanzar el peso adecuado para un pastor alemán macho de su tamaño y complexión. Sus dedos recorrieron viejas cicatrices a lo largo de su costado. Parecen lesiones por impacto compatibles con golpes de escombros. Examinó la pata trasera hinchada. Se trata de una fractura antigua que se curó incorrectamente. Lleva meses viviendo con este dolor. Sus manos se detuvieron en su cuello. Espera, aquí hay algo. Sacó un escáner de mano de su cajón de herramientas y lo pasó lentamente por el cuello de Rare. El dispositivo emitió un pitido agudo y su pequeña pantalla se iluminó con datos. Tom vio cómo Sarah palidecía al leer la información. Sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba algo en su ordenador, moviendo rápidamente los dedos por el teclado. Dios mío, susurró. La pantalla mostraba una base de datos de registro. Tom se acercó para leer por encima de su hombro. Registro: Policía Estatal de Montana, Unidad K9. Nombre: Ranger Kainoy 7734. Raza: pastor alemán. Fecha de nacimiento: 15 de abril de 2019. Adiestrador: agente Ryan Matthews. Especialización: avalanchas, búsqueda y rescate. Estado: desaparecido, presuntamente fallecido. Fecha del incidente: 18 de junio de 2023. Lugar: Glacier Pass, operación de rescate por avalancha. Los dedos de Sarah hicieron clic en otra ventana y abrieron un archivo de noticias. El titular le oprimía el pecho a Tom. Héroe K9 y oficial perdidos en misión de rescate. 4 vidas salvadas, 2 héroes perdidos. El subtítulo del artículo decía: el agente Ryan Matthews, de 34 años, y el perro policía Ranger presuntamente fallecidos tras una segunda avalancha que sepultó al equipo de rescate durante la extracción de la familia Morrison. Sarah leyó en voz alta, con la voz cargada de emoción. El 18 de junio de 2023, el agente Ryan Matthews y su compañero canino, Ranger, respondieron a los informes de 4 personas atrapadas en una avalancha cerca del Paso Glacier. La familia Morrison, los padres David y Linda, y sus hijas Katie, de 15 años, y Lily, de 13 años, quedaron sepultados bajo aproximadamente 2,5 metros de nieve tras un alud matutino. Matthews y Ranger localizaron a la familia y lograron rescatar a 3 de sus miembros cuando una segunda avalancha azotó el lugar del rescate. El agente Matthews murió en el acto. El perro policía Ranger quedó sepultado bajo unos 3,6 metros de nieve y escombros. El cuarto miembro de la familia, Katie Morrison, fue encontrado con vida a 200 metros del lugar principal, tras haber sido llevado a un lugar seguro por Ranger antes de que se produjera el segundo alud. El artículo continuaba. A pesar de las exhaustivas operaciones de búsqueda que duraron 3 semanas, no se recuperó el cuerpo de Ranger.
La Policía Estatal de Montana celebró un funeral el 9 de julio de 2023 en el que se declaró oficialmente la muerte de K9 Ranger en acto de servicio. Se le atribuyen 47 rescates documentados durante sus 4 años de carrera. Tom sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. La mano de Emma encontró la suya y la apretó con fuerza. Lleva desaparecido 18 meses, dijo Sarah en voz baja. Todo el mundo pensaba que estaba muerto. La voz de Emma era débil. Pero no está muerto. Está aquí. Sarah sacó una fotografía de la base de datos. En ella se veía a un ranger más joven y saludable sentado en posición de firmes junto a un oficial sonriente vestido con uniforme. El oficial tenía ojos amables y una sonrisa fácil, el rostro de alguien que amaba su trabajo y a su compañero. El oficial Ryan Matthews, dijo Sarah, el adiestrador de Ranger. Estuvieron juntos durante 4 años. La mente de Tom daba vueltas. Sarah, si Ranger pertenecía a la policía estatal y ha sido declarado muerto, ¿qué significa eso para Emma? Sarah negó lentamente con la cabeza. No lo sé. Técnicamente es propiedad del Estado, pero ha sido declarado legalmente fallecido. Nunca he oído hablar de un caso como este. Emma apretó con fuerza la mano de Tom. No pueden llevárselo, abuelo. No pueden. Ahora es nuestro. Tengo que hacer algunas llamadas, dijo Sarah. La policía estatal tiene que saber que uno de sus héroes caídos está vivo. Vio el pánico en los ojos de Emma y añadió con delicadeza. Pero déjame hablar con ellos primero. Déjame explicarles la situación. 2 horas más tarde, el capitán James Rodríguez, de la Policía Estatal de Montana, llegó a la clínica en su vehículo oficial. Era un hombre de unos 50 años, con el pelo plateado y el porte de alguien que había pasado décadas en las fuerzas del orden. Cuando entró en la clínica y vio a un guardabosques, perdió la compostura. Dios mío, susurró, cayendo de rodillas. Ranger, ¿eres tú de verdad? Reers levantó las orejas. Su cuerpo se puso firme con precisión militar, y por primera vez desde que lo encontraron, movió la cola con auténtico entusiasmo. Reconocía a este hombre. Los ojos de Rodríguez se llenaron de lágrimas mientras acariciaba al perro. La evaluación profesional se mezclaba con la emoción pura. Llevamos semanas buscándolo. Todos pensábamos que había desaparecido. Levantó la vista hacia Tom y Emma. ¿Cómo? ¿Dónde lo encontraron? Tom se lo explicó. En la propiedad de Marcus Cole. El estado en el que encontraron a Ranger. El dólar de Emma. El rostro de Rodríguez se ensombreció al oír el nombre de Marcus. Marcus Cole. El ex sargento Marcus Cole. Se puso de pie lentamente. Era el comandante del incidente el día que murió Matthews. Se retiró 2 meses después. Dijo que no podía continuar después de lo de Ryan. ¿Conocía al agente Matthews? Preguntó Emma en voz baja. Ryan Matthews era uno de los mejores agentes con los que he trabajado, dijo Rodríguez. ¿Y este perro? Miró a Ranger con algo parecido a reverencia. Este perro salvó más vidas de las que puedo contar. Era el compañero de Ryan, su mejor amigo. La pregunta que había quedado en el aire finalmente salió a la luz. Tom la formuló. Capitán, ¿qué pasará ahora con Ranger? Rodríguez se quedó en silencio durante un largo rato. Técnicamente, Ranger es propiedad del Estado. Podríamos reclamarlo. Vio cómo se desmoronaba el rostro de Emma y levantó una mano, pero ha sido declarado oficialmente fallecido. Su placa conmemorativa está en la pared de la sede central. Según nuestros registros, el K9 Ranger murió en acto de servicio el 18 de junio de 2023. Se arrodilló de nuevo, esta vez frente a Emma. Usted lo pagó legalmente. Lo ha estado cuidando, y por lo que me ha dicho el doctor Mitchell, probablemente le salvaste la vida. Miró a Ranger y luego volvió a mirar a Emma. Creo que Ryan querría que estuviera con alguien que lo quisiera tanto como tú. El alivio inundó el rostro de Emma, pero Rodríguez no había terminado. Sin embargo, tenemos que investigar cómo Marcus Cole entró en posesión de un K9 desaparecido. Eso no es algo que ocurra por casualidad. Mientras Rodríguez hacía llamadas desde su vehículo, Sarah apartó a Tom a un lado. Hay algo que tengo que contarte. Cuando miré a Emma antes, ella se detuvo, recomponiéndose. Me recuerda a mi hija.
Amy tendría más o menos la edad de Emma. ¿Tendría? Preguntó Tom con delicadeza. Un accidente de coche hace 6 años. Afganistán. Yo estaba en el cuerpo veterinario del ejército. Mi marido la llevaba a la escuela de la base cuando hubo una explosión. Ella se detuvo, incapaz de terminar. Veo traumas en los animales, Tom. Trastorno por estrés postraumático. Ranger lo padece. Por cómo reaccionó ante las sirenas, por cómo está hipervigilante. Ha pasado por un infierno. Emma también, dijo Tom en voz baja. Supongo que todos lo hemos pasado. Quizá por eso se encontraron, dijo Sarah. Al caer la tarde, la noticia había comenzado a difundirse por Whitefish. Alguien lo había publicado en las redes sociales y el periódico local ya estaba llamando para pedir una entrevista. A la mañana siguiente, la gente comenzó a aparecer en la cabaña de los Sullivan. Vecinos que traían golosinas para Ranger, un veterano con uniforme completo que saludó al perro, una mujer que simplemente quería estrecharle la mano a Emma. La familia Morrison llamó, con la voz quebrada por el teléfono. Llevamos 18 meses intentando honrar la memoria de Rares, dijo David Morrison. Saber que está vivo es un milagro. ¿Podríamos visitarlo? Tom aceptó, abrumado por la repentina atención. Emma parecía complacida y desconcertada por todo ello. Solo quería que Ranger estuviera bien, que fuera suyo, que estuviera a salvo. El 22 de diciembre, los informes meteorológicos comenzaron a emitir avisos. Se acercaba una enorme tormenta invernal, que se preveía que fuera una de las peores ventiscas de la década. Por la noche, los avisos se habían intensificado hasta alcanzar el nivel de graves. Aviso de ventisca, Whitefish, Montana. En vigor desde las 6 p.m. del 22 de diciembre hasta las 6 más del 24 de diciembre. Nevadas de 18 a 24 pulgadas. Vientos de 50 a 60 millas por hora con ráfagas de hasta 75 millas por hora. Temperatura de 25 degrees a 35 degrees. Sensación térmica de 50 degrees a 60 degrees. Se desaconseja viajar. Condiciones que ponen en peligro la vida. Tom comenzó los preparativos de inmediato. Toda una vida de inviernos en Montana guiaba sus acciones. Apiló leña en el porche, llenó la bañera con agua por si se congelaban las tuberías y comprobó las reservas de comida enlatada y pilas. Llamó a sus vecinos, especialmente a Helen Crawford, que vivía sola con su nieto de 6 años, Joey. Estaremos bien, Tom, le aseguró Helen. Joey y yo nos refugiaremos en casa. Tenemos muchas provisiones. Pero cuando Tom colgó, Ranger empezó a dar vueltas. El perro se acercaba repetidamente hasta la ventana occidental, gimiendo en voz baja, con las orejas hacia atrás y el cuerpo tenso. Las tormentas lo asustaban, le dijo Tom a Emma. Pero había algo diferente en el comportamiento de Rares. No era miedo. Era otra cosa. Afuera, los primeros copos de nieve comenzaron a caer mientras la tarde daba paso a la noche. Dentro de la cálida cabaña, ninguno de ellos sabía que en menos de 3 horas todo cambiaría. El perro que todos habían dado por muerto estaba a punto de demostrar exactamente por qué el agente Ryan Matthews le había confiado su vida. Y el dólar de una niña de 9 años estaba a punto de convertirse en la mejor inversión que nadie en Whitefish, Montana, había hecho jamás. La ventisca llegó con la furia de algo que había estado cobrando fuerza durante días. A las 6, los primeros copos cayeron suaves e inocentes. A las 6:30, el viento había aumentado a 40 mph, impulsando la nieve horizontalmente a través del paisaje. A las 7 suelo, la visibilidad había descendido a 20 pies, y a las 7:30, el mundo fuera de la cabaña de los Sullivan había desaparecido por completo en un vacío blanco. En el interior, el fuego crepitaba en la estufa de leña, proyectando sombras danzantes en las paredes. Emma estaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas, jugando a las cartas con Tom, tratando de ignorar el viento ululante que sacudía las ventanas. Pero Ranger no se calmaba. El perro iba de la puerta a la ventana y de vuelta a la puerta, con sus uñas haciendo clic contra las desgastadas tablas del suelo, y sus gemidos se hacían más insistentes con cada minuto que pasaba. «¿Qué te pasa, chico?»,
le preguntó Emma, acercándose para acariciarle la cabeza. Ranger apenas reconoció su caricia, con la atención fija en algo más allá de las paredes, más allá de la tormenta. Solo está nervioso por el tiempo, dijo Tom, pero su voz carecía de convicción. Había visto suficientes animales en sus años como guardabosques para saber la diferencia entre el miedo y un propósito. Ranger no estaba asustado. Estaba tratando de decirles algo. La radio crepitaba con transmisiones de emergencia. Todos los residentes de Whitefish y sus alrededores deben refugiarse en sus hogares. Los servicios de emergencia están suspendidos hasta que pase la tormenta. La velocidad del viento ha alcanzado los 90 km/h, con ráfagas que superan los 107 km/h. La temperatura es de 33 con una sensación térmica de 43 . Viajar es extremadamente peligroso y potencialmente mortal. A las 8 a.m. en punto, alguien golpeó la puerta con desesperada urgencia. Tom la abrió de un tirón y Helen Crawford casi se cae dentro de la cabaña. La mujer de 72 años estaba cubierta de nieve, con el rostro pálido por el terror y respirando entre jadeos entrecortados. Joey, logró decir, agarrándose a la camisa de Tom. Fue a ver cómo estaban los caballos en el establo. Dijo que volvería enseguida. Eso fue hace 30 minutos. No lo encuentro, Tom. No lo encuentro por ninguna parte. Las palabras le golpearon como un golpe físico. 30 minutos fuera en esas condiciones significaban una hipotermia grave. Para un niño de 6 años podía significar la muerte. A Tom se le heló la sangre. ¿Llamaste al 911? Dijeron que no pueden enviar a nadie hasta mañana por la mañana. Las carreteras están intransitables. Dijeron que su voz se quebró. Dijeron que siguiera buscando, que lo mantuviera caliente si lo encontraba. Mañana, Tom. Eso es dentro de 8 horas. No aguantará 8 horas. Emma miró a Ranger, y Ranger la miró con esos ojos ámbar tan inteligentes. El perro ladró una vez, agudo y autoritario, el primer ladrido real que habían oído desde que lo trajeron a casa. «Abuelo», dijo Emma, con voz firme a pesar de su rostro pálido. «¿Ranger puede encontrarlo?» «Por supuesto que no», respondió Tom de inmediato, con un tono que no admitía réplica. «Tienes 9 años, Emma. No voy a enviarte a una tormenta de nieve». «Entonces envía a Ranger. Todavía está herido y no puede buscar solo. Necesita un guía». Emma apretó la mandíbula con esa expresión obstinada que a Tom le recordaba dolorosamente a Helen. «Abuelo, una vez me dijiste que la abuela solía decir, los que pueden ayudar deben ayudar. ¿Me mentías?» Las palabras le golpearon como una bofetada. Lo había dicho muchas veces, repitiendo la filosofía de Helen como una plegaria. Pero esto era diferente. Se trataba de su nieta. Estaba arriesgando lo último y más preciado que le quedaba en este mundo. «Emma, no lo entiendes. ¿Habría dejado la abuela morir a Joey porque era demasiado peligroso? ¿Lo habría hecho?» Tom abrió la boca y luego la cerró. Porque la verdad era que Helen habría entrado en el mismísimo infierno para salvar a un niño. Lo había demostrado más de una vez durante los años que pasaron juntos. Y le había enseñado a Emma esa misma compasión feroz. Helen Crawford se desplomó en una silla, con todo el cuerpo temblando. «Por favor», susurró, «es todo lo que tengo. Mi hijo murió en Irak hace 8 años. Joey es... Por favor, Tom, por favor». Ranger estaba en la puerta, ladrando insistentemente, con todo su cuerpo irradiando preparación. Tom miró a su nieta, a la abuela desesperada, al perro que de alguna manera había sobrevivido a 18 meses de infierno. Pensó en Helen, en lo que ella haría, en lo que ella querría que él hiciera. «Está bien», dijo, con un sabor a ceniza en la boca, «pero voy a ir. Y Emma, tú te quedas aquí». «No». La voz de Emma era tranquila, pero firme. «Ranger me necesita. Confía en mí. Sabes que es así». Tom lo sabía, odiaba saberlo, pero la verdad era innegable. El vínculo entre Emma y Ranger era algo más que simple afecto. El perro la había elegido a ella, y ella lo había elegido a él. Y esa elección significaba algo. «Entonces iremos juntos», dijo Tom, «y seguiremos mis reglas. ¿Entendido?» Se prepararon rápidamente.
Emma se abrigó con su pesado abrigo de invierno, pantalones para la nieve, botas, gafas y una linterna frontal. Tom se la ató a la frente. Tom se vistió igual, añadiendo un rollo de cuerda que ató alrededor de su cintura, luego a la de Emma y luego lo convirtió en un arnés para Ranger. Si se separaban en la ventisca, la cuerda podría ser lo único que los salvara. Tom preparó una mochila con mantas de emergencia, bengalas y un botiquín de primeros auxilios. Sarah les había dado el viejo chaleco Can 9 de Rares cuando salieron de la clínica. Un chaleco naranja reflectante con las palabras búsqueda y rescate impresas a ambos lados. Tom se lo colocó al perro, y el equipo le quedaba como si nunca se lo hubieran quitado. Helen le puso la bufanda de Joey a Tom en las manos, con los dedos temblorosos. Él la llevaba puesta antes para que conservara el olor. «Lo traeremos a casa», dijo Tom, rezando para que no fuera una mentira. A las 8:30 salieron al infierno. El viento golpeaba como un muro sólido, casi derribando a Emma. Tom la agarró del brazo para estabilizarla. La nieve les azotaba la cara con fuerza, a pesar de las gafas protectoras. La temperatura de 28 grados parecía 45 con la sensación térmica. Un frío tan intenso que quemaba. Tom apenas podía ver a Emma a 1 metro de distancia, conectada a él solo por la cuerda y el haz de luz de su linterna frontal, que atravesaba débilmente la tormenta. Las luces de la cabaña desaparecieron detrás de ellos casi al instante. Tom acercó la bufanda de Joey a la nariz de Rare. «Ranger», gritó por encima del aullido del viento. «¡Busca!». La transformación fue instantánea. A pesar de la cojera, a pesar de la lesión, a pesar de meses de abandono y maltrato, el perro de trabajo profesional emergió. La nariz de Rare se inclinó, su cuerpo pasó al modo de búsqueda y avanzó con absoluta determinación. Siguieron el chaleco naranja a través de la ventisca, con su mundo reducido al pequeño círculo de sus linternas frontales y el perro que les precedía. Los dedos de Emma se estaban entumeciendo, incluso dentro de los guantes. La mascarilla de Tom ya se estaba congelando por su aliento. La nieve cubría sus huellas tan rápido como las dejaban. Si perdían el rumbo, si perdían de vista a Ranger, morirían allí. A los 10 minutos de búsqueda, Tom miró su reloj. «Emma, tenemos que pensar en dar media vuelta». Pero Ranger tiró con más fuerza, ladrando una vez como diciendo, «Síganme». La voz de Emma sonó apagada a través de su bufanda. «Confía en él, abuelo. Por favor». 15 minutos. Llegaron al granero de Helen, una estructura apenas visible como una forma oscura contra el caos blanco. Tom abrió la puerta de un tirón. Estaba vacío. «No, Joey, no está aquí», gritó Tom. «Tenemos que volver». Pero Ranger no se detuvo. El perro siguió adelante, pasando el granero hacia la línea de árboles donde comenzaba el bosque. «Ranger, no». La voz de Tom era desesperada. «Vuelve». Emma tiró de la cuerda. «Él sabe dónde está Joey. Yo también lo sé». Todos los instintos de Tom le gritaban que diera media vuelta para poner a Emma a salvo. Pero la fe de su nieta en este perro destrozado y resucitado era absoluta. Y en algún lugar de la oscuridad que tenían delante, un niño de 6 años se estaba muriendo. Se adentraron en el bosque. Los árboles proporcionaban algo de refugio del viento, pero la temperatura parecía aún más fría allí. La linterna frontal de Tom captó los movimientos salvajes de las ramas sobre sus cabezas, la nieve cayendo en cascada. Emma tropezó y Tom la agarró, con el corazón latiéndole con fuerza. Habían pasado 25 minutos desde que salieron de la cabaña. Ahora estaban perdidos, completamente desorientados. Tom no tenía ni idea de en qué dirección estaba la casa. Si Ranger perdía el rastro, si algo salía mal, todos morirían allí. Entonces Ranger se detuvo junto a un gran montículo de nieve cerca de un árbol caído. Comenzó a excavar frenéticamente, levantando nubes de nieve con sus patas. Ladró con urgencia y autoridad. Emma se apresuró a acercarse a pesar de los gritos de advertencia de Tom, se arrodilló y comenzó a excavar con las manos. «Allí veo azul». Era la chaqueta de Joey. Tom se unió a ella, cavando desesperadamente, con las manos moviéndose más rápido que el pensamiento. Descubrieron el pequeño cuerpo de Joey Crawford,
inconsciente, con los labios teñidos de azul y la piel aterradoramente pálida. Tom presionó los dedos contra el cuello del niño. Tenía pulso, pero era débil, apenas perceptible. Hipotermia, fase 3, grave. Tenían minutos, no horas. Envolvió a Joey en la manta de emergencia, cuyo material metálico crujía ruidosamente con el viento. Emma se quitó inmediatamente su propio abrigo. Emma, no. Te congelarás. Él lo necesita más. Su voz no dejaba lugar a discusión. Envolvió el pequeño cuerpo de Joey con su abrigo, y Tom no tuvo tiempo de discutir con ella. Tom levantó a Joey en sus brazos. El niño no pesaba casi nada. Tenemos que movernos ahora. Pero el bosque parecía igual en todas direcciones, oscuro, cubierto de nieve, infinito. El sentido de la orientación de Tom, normalmente infalible tras décadas de servicio en el parque, había desaparecido por completo. La tormenta lo había desorientado por completo. No sé qué camino tomar, admitió, con un sabor a fracaso en la boca. No sé en qué dirección está la cabaña. Ranger tiró de la cuerda, retrocediendo por donde habían venido. El perro lo sabía. Incluso en medio de este caos, incluso herido y agotado, Ranger sabía el camino a casa. ¡Seguida, Ranger! Gritó Tom. Avanzaron a trompicones por el bosque, Tom llevando el cuerpo inerte de Joey. Emma, luchando sin su abrigo, temblaba violentamente. La cuerda que los unía era lo único que los mantenía juntos. Ranger los guiaba con absoluta certeza. Su entrenamiento prevalecía sobre todo lo demás. Entonces, de forma imposible, surgió un nuevo peligro. Ranger se detuvo de repente, con un gruñido que resonaba en lo profundo de su pecho. La linterna frontal de Tom captó los reflejos primero. 6 pares de ojos brillaban amarillos en la oscuridad. Los ojos formaban un semicírculo a 30 metros delante de ellos, bloqueando su camino. Lobos. La sangre de Tom se heló. Lobos grises, una manada completa. Ahora podía distinguir sus siluetas. El macho alfa al frente, enorme y musculoso, flanqueado por 2 hembras y 3 machos más jóvenes. En condiciones normales, los lobos evitaban a los humanos. Pero este era un invierno duro. Las presas escaseaban y el olor a sangre de la herida en la cabeza de Joey, donde se había golpeado contra el árbol, los atraía. Emma, ponte detrás de mí, ordenó Tom. Pero tenía los brazos ocupados con Joey. No podía protegerla. No podía luchar. Estaban indefensos. Los lobos avanzaron 25 metros, 20 metros. Entonces, Ranger dio un paso adelante. El perro herido, el que habían dejado morir, el que había sido golpeado y destrozado, se colocó entre la manada y los humanos. Todos los músculos de su cuerpo se tensaron. El pelo de su lomo se erizó. Mostró los dientes en un gruñido que denotaba una furia primitiva. El lobo alfa le respondió con un gruñido, un desafío. Pero Ranger no retrocedió. Un rugido se formó en su pecho, más profundo y aterrador que cualquier otro que Tom hubiera oído de él. No se trataba de una mascota protegiendo a su familia. Se trataba de un guerrero defendiendo su puesto. Ranger se movía con precisión táctica, zigzagueando con movimientos bruscos que obligaban a los lobos a centrarse en él, en lugar de en la presa más fácil que tenía detrás. Estaba utilizando su entrenamiento K9, movimientos dolorosos diseñados para controlar y redirigir. A pesar de su cojera, a pesar de su dolor, Siwasamai se movía como el profesional que había sido entrenado para ser. El enfrentamiento duró 90 segundos, que parecieron 90 años. El lobo alfa observó a Ranger con ojos calculadores, evaluando la amenaza frente a la recompensa. Este perro estaba herido, sí, pero también era intrépido, táctico y claramente dispuesto a luchar hasta la muerte. Ranger se desmayó a la izquierda. El alfa se estremeció, su certeza vaciló. Ranger ladró con un tono agudo, agresivo y autoritario. El sonido resonó entre los árboles con una autoridad que trascendía las especies. El lobo alfa resopló, un sonido casi como de respeto a regañadientes. Se dio la vuelta y la manada lo siguió hacia la oscuridad, desapareciendo en la tormenta tan rápido como habían aparecido.
Ranger mantuvo su posición durante otros 10 segundos, asegurándose de que realmente se habían ido. Entonces sus piernas se doblaron. ¡Ranger! El grito de Emma atravesó el viento. El perro se derrumbó en la nieve. Emma corrió hacia él y encontró sangre en su pata herida. El enfrentamiento con los lobos y el esfuerzo habían reabierto la vieja fractura. La sangre manchaba la nieve blanca con charcos oscuros que se extendían. No, 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 no te uso. No, sollozó Emma, tratando de detener la hemorragia con sus propias manos. Tom estaba partido por la mitad. Joey se estaba muriendo en sus brazos. Su temperatura corporal bajaba por segundos. Ranger se desangraba en la nieve. Emma temblaba de frío sin su abrigo. Y seguían perdidos en una ventisca que no daba señales de piedad. Emma. La voz de Tom se quebró. Joey necesita ir al hospital ahora mismo. Ranger puede caminar. Tiene que caminar. Volveremos a por él. No puede. El rostro de Emma estaba mojado por las lágrimas que se congelaban en sus mejillas. Abuelo, míralo. Entonces lo dejaremos aquí. Tom odiaba esas palabras incluso mientras las pronunciaba. Emma, Joey se está muriendo. No tenemos otra opción. Pero Emma ya estaba desatando la cuerda que llevaba alrededor de la cintura. La volvió a atar alrededor de Ranger, creando un arnés improvisado. Yo lo arrastraré. Emma, no eres lo suficientemente fuerte. La abuela dijo que no dejamos atrás a la familia. La voz de Emma estaba llena de convicción. Nunca. Ya estaba tirando, arrastrando al perro de 36 Wally sobre la manta de emergencia a través de la nieve. Apenas funcionaba, pero funcionaba. Tom se dio cuenta de que su nieta no iba a ceder, y el tiempo se acababa para Joey. Está bien, dijo con la voz quebrada. Nos vamos todos juntos, pero nos movemos. Avanzaron hacia la tormenta. Tom llevaba a Joey, Emma tiraba de Ranger, unidos por una cuerda, la desesperación y algo que podría haber sido la fe. Las luces de la cabaña aparecieron como un milagro en medio del caos blanco, 400 yardas que parecían 400 millas. A las 9:45 entraron por la puerta de la cabaña. Helen gritó y corrió hacia Joey. Tom acostó al niño en el sofá y empezó a dar órdenes. Llama al 911. Diles que es hipotermia crítica. A Helen le temblaban las manos mientras marcaba. Dijeron que la ambulancia no podía pasar. Las carreteras seguían cerradas. ¿Y un helicóptero? En tierra. Dijeron que lo más pronto sería a las 6 de la mañana. Tom miró su reloj. 8 horas. Joey no aguantaría 8 horas. La temperatura corporal del niño debía de rondar los 28 degrees. Lo normal era 37 degrees. 6. Podría sufrir un paro cardíaco en cualquier momento. Tom comenzó el protocolo de recalentamiento que había aprendido décadas atrás en primeros auxilios en la naturaleza, quitándole la ropa mojada, envolviéndolo en mantas calientes e intentó darle líquidos calientes al niño inconsciente. Helen se arrodilló junto a su nieto, rezando en español y en inglés, con la voz quebrada en cada palabra. Mientras tanto, Emma había llevado a Ranger a la chimenea. El perro estaba consciente, pero débil, con respiración superficial y una pérdida de sangre significativa, y su cuerpo temblaba por la hipotermia. Emma lo envolvió en todas las mantas que pudo encontrar, con su propio cuerpo temblando violentamente ahora que la adrenalina estaba desapareciendo. El abuelo Ranger necesita un veterinario. Emma, no puedo. La voz de Tom estaba desgarrada por la angustia. Joey me necesita ahora mismo. No puedo dejarlo solo. Emma cogió el teléfono y marcó el número de la clínica con dedos temblorosos. La doctora Sarah Mitchell respondió al tercer tono, con la voz pastosa por el sueño. Emma, ¿qué pasa? Entre sollozos, Emma le explicó todo. La búsqueda, los lobos, la lesión del guardabosques, la hemorragia. No puedo conducir con esta tormenta, dijo Sarah, con voz cargada de impotencia. Pero puedo guiarte para que lo estabilices. Ponme en el altavoz. Durante las siguientes 3 horas, la cabaña de los Sullivan se convirtió en un hospital improvisado. Tom atendió a Joey mientras Sarah guiaba a Emma a través del altavoz para que tratara a Ranger. Emma, de 9 años, se convirtió en una médico de campo, aplicando presión sobre la herida,
manteniendo a Ranger caliente y controlando su respiración. Helen se arrodilló entre los dos pacientes, y sus oraciones se convirtieron en un ritmo constante de fondo para las desesperadas intervenciones médicas. A las 10:30, el corazón de Joey se detuvo. Tom comenzó inmediatamente las compresiones torácicas, contando en voz alta, respirando por el pequeño niño cuya vida pendía de un hilo. 30 compresiones, 2 respiraciones. 30 compresiones, 2 respiraciones. Le ardían los brazos, le dolía la espalda. No se detuvo. Las oraciones de Helen se convirtieron en gritos. En el suelo, junto al fuego, Emma presionó su boca contra la nariz de Ranger, insuflando aire en sus pulmones tal y como le había enseñado Sarah, con las lágrimas cayendo sobre el pelaje enmarañado y manchado de sangre del perro. A las 2:00 de la madrugada, la temperatura de Joey había subido a 30 grados, todavía peligrosa, pero mejorando. Su corazón volvía a latir por sí solo, aunque seguía inconsciente. La temperatura de RR había bajado a 35 de Ten. La hemorragia había disminuido, pero no se había detenido. Tenía los ojos cerrados y respiraba con dificultad. A las 3:01 de la madrugada, Emma hizo la pregunta que tanto temía. Doctora Sara, ¿se está muriendo? La pausa al otro lado de la línea fue respuesta suficiente. Emma, cariño, creo que tienes que prepararte. Aunque lo operáramos ahora mismo, no estoy segura. No. La voz de Emma era tranquila pero firme. Él no se rinde, yo no me rendiré. Tom dejó a Joey con Helen y se arrodilló junto a su nieta y el perro moribundo. Debería decirle que estaba bien dejarlo ir, que había hecho todo lo que podía, que a veces el amor no era suficiente. Pero al mirar el rostro de Emma, feroz y decidido, y tan parecido al de Helen, le dolió el corazón. No pudo decir esas palabras. Está bien, susurró en su lugar. No nos rendimos. Se sentaron juntos a la luz del fuego, abrazando a Ranger, deseando que viviera por la fuerza del amor. Afuera, la tormenta seguía rugiendo. Adentro, 2 vidas pendían de un hilo mientras un abuelo, una abuela y una niña de 9 luchaban contra la oscuridad con nada más que esperanza y una obstinada negativa a rendirse. A las 6:01 de la mañana, la tormenta finalmente amainó. La primera luz entró suave y grisácea por las ventanas de la cabaña. La furia de la tormenta finalmente se había agotado. Tom levantó la vista de donde había estado velando a Joey y vio que el viento había amainado, la nieve había cesado y el mundo exterior se había quedado en silencio. Joey abrió los ojos. Abuela. La palabra salió apenas como un susurro, pero fue el sonido más hermoso que Helen Crawford había oído jamás. Se derrumbó sobre su nieto, sollozando de un alivio tan profundo que le sacudió todo el cuerpo. Estás bien, cariño. Estás bien. Estás a salvo. Tom comprobó los signos vitales del niño con manos temblorosas. Temperatura 95,2 dg. Todavía con hipotermia, pero sobrevivible. Pulso estable. Respiración regular. El niño iba a sobrevivir. A las 6:30 oyeron el lejano sonido de las sirenas. La ambulancia llegó 15 minutos después. Los paramédicos entraron corriendo con el equipo y con una urgencia controlada. Examinaron a Joey con eficiencia y experiencia, con rostros serios, pero sin pánico. Le han salvado la vida, les dijo el paramédico jefe a Tom y Helen. Los dos, con el protocolo de recalentamiento, la reanimación cardiopulmonar, lo han hecho todo bien. 1 hora más y estaríamos contando una historia diferente. Subieron a Joey a una camilla. Helen se subió a la ambulancia junto a él. Antes de que se cerraran las puertas, miró hacia atrás a Emma, a Tom, al perro que yacía inmóvil junto al fuego. Gracias, susurró, palabras insuficientes para la deuda que tenía con ellos. Dale las gracias a tu perro. Emma solo pudo asentir, demasiado agotada para hablar. La ambulancia se alejó, con las luces parpadeando sobre la nieve recién caída, y la cabaña quedó sumida en un profundo silencio. A las 7:00, la camioneta de la doctora Sarah Mitchell se detuvo derrapando en el exterior. Entró corriendo en la cabaña con su kit de emergencia veterinaria, con el rostro marcado por el cansancio y la preocupación.
Una mirada a Ranger le bastó para saber todo lo que necesitaba saber. Necesita cirugía, dijo, arrodillándose junto al perro. En este momento, la infección de la pata se está extendiendo a su torrente sanguíneo. La sepsis lo matará si no lo hace antes la pérdida de sangre. ¿Podemos moverlo?, preguntó Tom. Sarah negó con la cabeza. Es demasiado arriesgado. Su presión arterial es demasiado baja. Moverlo podría provocar un paro cardíaco. Miró a Emma, la pequeña niña que no se había separado de Rers en 8 horas. Emma, necesito tu mesa de cocina. Voy a operarlo aquí. Puede que no sobreviva a la cirugía, dijo Tom en voz baja, necesitando que Emma lo entendiera. ¿Y si no operas? La voz de Emma sonaba hueca. La infección lo matará. Más lentamente, pero con certeza. Emma apretó la mandíbula. Entonces lo intentaremos. Es un Ranger. No se rinde. Sarah vio algo en los ojos de la chica que le recordó dolorosamente a su propia hija. Esa fe absoluta en que el amor podía superar las adversidades imposibles. Había perdido a Amy a pesar de esa fe. Pero tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente. De acuerdo, Tom. Necesito tu ayuda. Emma, deberías esperar fuera. No. La voz de Emma era tranquila, pero inflexible. Me quedo con él. Sarah empezó a discutir, pero se detuvo. Había atendido a soldados heridos mientras sus compañeros les cogían de la mano. Entendía que a veces la presencia importaba más que el protocolo. De acuerdo, pero haz exactamente lo que te digo. Convirtieron la mesa de la cocina en un quirófano improvisado. Sarah dispuso sus instrumentos con precisión experta mientras Tom hervía agua y reunía toallas. Emma se colocó junto a la cabeza de Rare, acariciándole las orejas con sus pequeñas manos y susurrándole con una voz demasiado baja para que los adultos la oyeran. A las 7:30, Sarah le administró la anestesia. Rare cerró los ojos y su respiración se ralentizó al ritmo de los medicamentos. Emma apretó con fuerza su mano sobre el pelaje del perro. La operación duró 2 horas y media. Sarah trabajó con gran concentración, con mano firme a pesar de las condiciones primitivas. Limpió la herida, extirpó el tejido muerto, recolocó los fragmentos óseos que nunca habían sanado correctamente y suturó los vasos sanguíneos con hilo más fino que un cabello. Tom la ayudó, pasándole los instrumentos, sujetando los retractores y observando a su nieta mirar al perro con una intensidad que le asustaba. Emma ya había sufrido muchas pérdidas, su madre, su abuela, el abandono de su padre. Si Ranger moría ahora, después de todo, no estaba seguro de que ella pudiera sobrevivir intacta. A las 9:45, las manos de Sarah se detuvieron. El monitor cardíaco, un simple oxímetro de pulso conectado a la oreja de Rare, mostraba que el ritmo estaba bajando. Se está colapsando, dijo Sarah, con la voz tensa por el pánico controlado. La frecuencia cardíaca está bajando. 60, 50, 40. Emma se inclinó cerca de la oreja de Rares. No, Ranger, quédate conmigo. Por favor, no te rindas. Nunca te rindes. Quédate. Las manos de Sarah se movieron rápidamente, administrando epinefrina directamente en la vena de Rares. Vamos, chico. Vamos. El monitor siguió bajando a 30-28. Ranger. La voz de Emma se quebró. Por favor. Durante 5 segundos que duraron una eternidad, los números se mantuvieron en 25 latidos por minuto. Luego, lentamente, comenzaron a subir. 30, 35, 40. Sarah exhaló. Se está estabilizando. El ritmo cardíaco se recuperaba. A las 10 UIA, la cirugía había terminado. Sarah cerró la última sutura y dio un paso atrás, con las manos temblorosas por el agotamiento. Ranger yacía inmóvil sobre la mesa, con el pecho subiendo y bajando con respiraciones superficiales pero regulares. Las próximas 24 horas serán decisivas, dijo Sarah. Si lo supera, si la infección no se extiende, tiene una oportunidad. Trasladaron a Ranger de vuelta a su cama junto al fuego, ahora acolchada con todo lo blando que había en la casa. Sarah se quedó, controlando sus constantes vitales, ajustando la medicación y atenta a cualquier signo de malestar. Emma se negó a alejarse de su lado. Se acurrucó en el suelo junto a él, con una mano apoyada en su pecho,
para sentir cada respiración, cada latido. Tom le trajo una manta y se la colocó sobre los pequeños hombros. Deberías descansar, cariño. Yo descansaré cuando él se despierte, dijo Emma. A las 11 el capitán Rodríguez llegó con una carpeta de cartón. Tenía el rostro serio. Hemos registrado la propiedad de Marcus Cole, dijo, sentándose pesadamente en la mesa de la cocina. Tom, hay algo que tienes que ver. Abrió la carpeta y extendió unas fotografías. A Tom se le heló la sangre. Las imágenes mostraban una habitación en el sótano de la caravana de Marcus. Las paredes estaban cubiertas, completamente empapeladas con fotografías. El agente Ryan Matthews sonriendo con su uniforme. Ranger cuando era un perro más joven, alerta y orgulloso. Y mezcladas entre ellas, fotos de Rachel, la madre de Emma de hace años, cuando era joven y feliz. Tom y Helen el día de su boda. La pequeña Emma en una manta del hospital. Algunas de las fotografías habían sido rajadas con un cuchillo. Otras estaban impecables, cuidadosamente conservadas en marcos. La yuxtaposición era inquietante, obra de una mente en guerra consigo misma. Hay más, dijo Rodríguez en voz baja. Pulsó el botón de reproducción de una pequeña grabadora. Se oyó la voz de Marcus Cole, arrastrando las palabras por el alcohol, cargada de dolor. Ryan, hermano, lo siento. Dios, lo siento mucho. Debería haber sido yo. Me advertiste que las condiciones no eran estables. Me dijiste que esperara, pero te ordené que entrara de todos modos. 4 civiles atrapados. Yo dije, vamos ahora. Oh, dije, y tú me escuchaste. Siempre me te escuchabas. El perro lo sabía. Ranger sabía que no era seguro. Estaba alerta, intentando avisarnos. Pero yo no le escuché. Nunca escucho. Y ahora estás muerto. Estás muerto por mi culpa. Porque creí saber más que nadie. Porque era demasiado orgulloso para esperar. Debería haber sido yo quien acabara enterrado en la nieve. Debería haber sido yo. La grabación continuó, con la voz de Marcus entrecortada por los sollozos, repitiendo, es culpa mía, una y otra vez hasta que las palabras perdieron su significado. Tom se quedó sentado en silencio, atónito. Rodríguez sacó otro documento, el certificado de nacimiento de Emma, bajo la rúbrica Padrino, escrito con tinta descolorida. Marcus Cole. Marcus no era solo el comandante del incidente, dijo Rodríguez. Era el mejor amigo de Matthew desde la academia. Eran como hermanos. Y antes de que todo se viniera abajo, también era parte de tu familia. La mente de Tom daba vueltas. Recordaba a Marcus de hacía años, antes de la bebida, antes de la amargura. Un buen hombre que se reía en las fiestas de cumpleaños de Emma, que había estado allí cuando Rachel y Daniel se casaron. ¿Qué le había pasado a ese hombre? La culpa del superviviente, dijo Sarah en voz baja desde el otro lado de la habitación. Había estado escuchando mientras vigilaba a Ranger. Lo vi en Afganistán. Buenos soldados que tomaron una decisión equivocada y no pudieron perdonarse a sí mismos. Algunos se recuperaron. Otros... No terminó la frase. Castigó a Ranger porque no podía castigarse a sí mismo, dijo Tom, comprendiendo como una revelación enfermiza. Culpaba al perro por haber sobrevivido cuando Matthews no lo había hecho. Rodríguez asintió. Encontramos pruebas de que había gastado $40,000 en 18 meses tratando de encontrar a Ranger. Contrató investigadores privados. Ofreció recompensas. Cuando finalmente lo localizó hace 6 meses, medio muerto en la autopista 2 lo llevó a casa. Pero en lugar de buscarle ayuda, el capitán apretó la mandíbula. Se le acusa de maltrato animal. Irá a la cárcel. Tom miró a Emma, que seguía acurrucada junto a Ranger, ajena a la conversación de los adultos. ¿Necesitas saber todo esto? Finalmente, Rodríguez dijo, pero hoy no. Hoy dejemos que sea una niña de 9 años que salvó a un héroe. Pero Emma había oído más de lo que ellos creían. Había estado escuchando, procesando, comprendiendo, como hacen los niños cuando los adultos creen que no prestan atención. Tío Marcus, susurró al cuerpo dormido de Ranger. Era el tío Marcus, y te hizo daño porque se hacía daño a sí mismo. El corazón de Tom se rompió un poco más.
Afuera, el sol finalmente había atravesado las nubes, enviando rayos de luz a través del paisaje cubierto de nieve. Dentro de la cabaña, un perro luchaba por su vida, mientras una niña de 9 años velaba por él, y los adultos se enfrentaban al hecho de que, a veces, las prisiones más crueles son las que construimos en nuestra propia mente. Las horas pasaban con una lentitud agonizante. Sarah se quedó toda la tarde, controlando las constantes vitales de Ranger, ajustando su suero intravenoso y atenta a cualquier signo de crisis. Tom se dedicaba a preparar café y a quedarse de pie, inútilmente, en la puerta, deseando ayudar, pero sin nada más que ofrecer. Emma no se movió del lado de Ranger. A las 2 de la tarde, Rodríguez regresó con una petición inesperada. Marcus quiere verte. Está en la cárcel del condado. Dice que tiene información sobre Ranger, sobre dónde ha estado estos 18 meses. El primer instinto de Tom fue negarse. Ese hombre había torturado a un animal inocente, había dejado que su culpa se convirtiera en crueldad, pero la expresión del rostro de Rodríguez sugería que era algo importante. Iré, dijo Tom, pero Emma se queda aquí. La cárcel del condado de Flathead era un edificio bajo de ladrillo a las afueras de la ciudad. Rodríguez condujo a Tom a través de los controles de seguridad, por pasillos iluminados con luces fluorescentes que olían a desinfectante y desesperación, hasta una pequeña sala de entrevistas donde Marcus Cole esperaba sentado. Tom apenas lo reconoció. En menos de una semana, Marcus había envejecido una década. Le temblaban las manos sobre la mesa metálica. Tenía los ojos enrojecidos y sobrios, quizá por primera vez en meses. «Habla», dijo Tom con voz dura. La historia de Marcus salió a fragmentos, dolorosa y entrecortada. 18 de junio de 2023. La familia Morrison atrapada en una avalancha cerca del Pasoso Glacier. Marcus, como comandante del incidente, tomó la decisión de enviar a Matthews y Ranger a pesar de las advertencias sobre las condiciones inestables. Ryan me dijo que esperara, dijo Marcus con la voz quebrada. Dijo que las condiciones eran demasiado peligrosas. Ranger estaba alertando. Ya sabes cómo se ponen cuando algo va mal. Pero yo no les hice caso. 4 civiles. Dije, no tenemos tiempo para esperar. Así que Ryan entró y Ranger con él. La segunda avalancha llegó 10 minutos después. Matthews murió en el acto, sepultado bajo 3,6 metros de nieve y escombros. Ranger también había quedado sepultado, pero de alguna manera imposible había logrado salir. La familia Morrison dijo que Ranger llevó a la hija mayor, Katie, a un lugar seguro antes de que llegara la segunda avalancha. Marcus continuó. Le salvó la vida incluso después de que Ryan ya estuviera muerto. Luego simplemente desapareció. Lo buscamos durante 3 semanas. Utilizamos otras unidades K-9, helicópteros, equipos terrestres, pero nada. Celebramos un funeral y lo declaramos muerto en combate. Marcus apretó los puños. Pasé los siguientes 18 meses buscándolo. No podía dejarlo pasar. Contraté a un investigador privado. Me costó todo lo que tenía. $40,000, mis ahorros, mi casa. Tenía que saber si había sobrevivido. Tom permaneció en silencio, dejando que Marcus continuara. Lo encontré hace 6 meses en la autopista 2, a unos 100 kilómetros de aquí, hambriento, herido, viviendo en estado salvaje. Me llevó 3 días acercarme lo suficiente como para atraparlo. Cuando finalmente lo hice, la voz de Marcus se quebró. Cuando lo vi, lo único que pude pensar fue, él sobrevivió y Ryan no. Este perro vive y mi mejor amigo está muerto, y fue culpa mía, todo fue culpa mía. Así que lo castigaste, dijo Tom con repugnancia en su voz. Nos castigué a los dos. Marcus levantó la vista, con los ojos vacíos. Todos los días no le daba de comer adecuadamente. Todos los días lo dejaba en el frío. Intentaba que la culpa desapareciera. Intentaba equilibrar alguna escala cósmica. Si Ranger sufría, tal vez yo sufriría menos. Pero no funcionó. Solo empeoró las cosas. Sacó del bolsillo una fotografía gastada y arrugada por el uso. En ella aparecían 4 personas. Marcus, el agente Ryan Matthews y una versión más joven del hijo de Tom, Daniel, y su esposa Rachel.
Reían, abrazados, felices. Rachel fue mi prometida primero, dijo Marcus en voz baja. Antes de Daniel, rompimos de forma amistosa. Queríamos cosas diferentes. Cuando empezó a salir con tu hijo, me alegré por ellos. Pedí ser el padrino de Emma cuando nació. Éramos una familia, Tom, los cuatro. Y entonces todo se vino abajo. Tom se quedó mirando la fotografía, con los recuerdos inundándole la mente. Había olvidado lo cercano que Marcus había sido a su familia antes de que todo se torciera, antes de que Matthews muriera, antes de que Rachel se marchara, antes de que Daniel desapareciera sumido en su culpa y su dolor. Cuando esa niña me dio su $1, dijo Marcus, con lágrimas corriendo por su rostro curtido. Cuando vi sus ojos, se parecía a Rachel. Tom era su viva imagen. Y vi reflejada en ella a la persona que yo solía ser, el hombre que habría hecho cualquier cosa para proteger a una niña como Emma, el hombre que era antes de dejar que la culpa me convirtiera en un monstruo. Tom quería sentir compasión. Una parte de él lo hacía, pero la mayor parte recordaba a Ranger encadenado en el barro, muriéndose porque este hombre no podía enfrentarse a sus propios demonios. Torturaste a un animal inocente porque no podías perdonarte a ti mismo, dijo Tom con frialdad. Eso no es trágico, es cobardía. Marcus se estremeció pero no discutió. Lo sé lo que soy, pero necesito que me lo digas. ¿Ranger está vivo? ¿Ha sobrevivido a la operación? Tom podría haber mentido, podría haberle dado la estocada final. En cambio le dijo la verdad. Está vivo, pero apenas. Las próximas 24 horas determinarán si sobrevive. Marcus asintió con la cabeza, y nuevas lágrimas cayeron por sus mejillas. Bien, eso está bien. Díselo a Emma. Dile que el tío Marcus lo siente. Dile que estoy dejando de beber, que estoy buscando ayuda y que quizá algún día, si alguna vez puede perdonarme, me gustaría volver a formar parte de su vida, como debería haberlo hecho desde el principio. Tom se marchó sin decir nada más, pero la voz de Marcus lo siguió. Tom, espera, hay una cosa más sobre Rachel. Tom se detuvo en la puerta. Ella no se marchó por culpa de Emma, Daniel o tú. Marcus dijo que se marchó porque tampoco podía perdonarse a sí misma. Daniel tuvo un accidente de coche hace 3 años. ¿Recuerdas que Rachel iba en el asiento del copiloto? Se culpaba a sí misma por no haber visto el otro coche y por distraerlo. Cuando Daniel empezó a beber después de la muerte de Helen, Rachel lo vio como un castigo que se merecía. Así que se marchó antes de poder hacer daño a nadie más. No es racional, pero la culpa nunca lo es. La revelación golpeó a Tom como un golpe físico. Había pasado 2 años odiando a Rachel por abandonar a su hija, y durante todo ese tiempo ella había estado huyendo de los mismos demonios que habían consumido a Marcus. ¿Dónde está ahora?, preguntó Tom. No lo sé, pero cuando vi a Emma, también vi el valor de Rachel. La niña salvó a un perro moribundo con su último $1. Eso no es un comportamiento aprendido, Tom. Es genético. La hija de Rachel es valiente en aspectos en los que Rachel no pudo serlo. El viaje de vuelta a la cabaña duró 20 minutos, pero la mente de Tom estaba a décadas de distancia, reexaminando todo lo que creía saber sobre su familia fracturada. Cuando llegó a casa, Sarah lo recibió en la puerta con una noticia que le detuvo el corazón. Está despierto. Emma estaba en el suelo junto a Ranger. Su rostro irradiaba alegría. El perro tenía los ojos abiertos. No eran los ojos apagados y derrotados del jardín de Marcus, sino alertas y conscientes. Movió débilmente la cola contra la manta cuando vio a Tom. Abuelo. La voz de Emma estaba cargada de emoción. Se ha despertado. La doctora Sarah dice que se va a recuperar. La expresión de Sarah era más cautelosa. Está estable, la infección no se ha extendido, pero aún no está fuera de peligro. Los próximos días serán críticos. Tom se arrodilló junto a su nieta y al perro que había salvado la vida de un niño a costa de su propia salud. Puso la mano sobre la cabeza de Ranger y el perro se inclinó hacia él con una confianza que parecía inmerecida. Lo has hecho muy bien, chico, le susurró Tom. Ryan estaría orgulloso. Al oír el nombre de su adiestrador, Air aguzó las orejas. Un suave gemido escapó de su garganta, no de dolor, sino de recuerdo.
Esa noche, mientras Emma dormitaba junto a Ranger y Sarah recogía su equipo, sonó el teléfono de Tom. El número le resultaba desconocido, pero la voz no. Papá, Daniel, su hijo, el padre de Emma, el hombre que se había ido hacía 2 años sin decir nada. He visto las noticias, dijo Daniel, con voz entrecortada por la emoción. Lo de Emma y el perro, lo de la tormenta. ¿Está bien? El primer instinto de Tom fue enfadarse. ¿Dónde había estado Daniel cuando Emma lo necesitaba? Pero las palabras de Marcus resonaron en su mente. La culpa nos convierte a todos en cobardes. Está bien, dijo Tom con cautela. Más que bien, es extraordinaria. Sé que no merezco preguntarlo, pero la voz de Daniel se quebró. ¿Puedo volver a casa? He estado en Alaska trabajando en barcos pesqueros, tratando de aclarar mis ideas, tratando de convertirme en alguien digno de ser su padre otra vez. Cuando la vi en las noticias, vi lo valiente que era. Papá, quiero volver a casa. Tom miró a Emma, que dormía plácidamente con una mano sobre el pecho de Rer. Ella había salvado a un perro herido porque creía que las cosas rotas merecían ser amadas. ¿Podía ofrecer a su propio hijo menos compasión que la que su nieta de 9 años había mostrado a un animal moribundo? Vuelve a casa, Daniel, dijo Tom. Tu hija te necesita. Todos te necesitamos. A la mañana siguiente llegó otro visitante. El capitán Rodríguez llegó con una pequeña caja de madera y una carta. Dijo que había llegado a la estación de parte de la familia Morrison. Tom abrió la caja y encontró una sencilla placa de metal, de latón, con el nombre de Rares y la fecha del rescate de la avalancha grabados. La carta era de Katie Morrison, que ahora tenía 16 años. Decía, querida Emma, no me conoces, pero tu perro me salvó la vida hace 18 meses. Cuando se produjo la avalancha, Ranger me encontró y me llevó a un lugar seguro antes de que la segunda avalancha matara al oficial Matthews. Desde entonces, he vivido con culpa. Culpa por haber sobrevivido y él haber muerto. Hace 3 noches, durante la tormenta de nieve, estaba en el bosque. Había ido allí para acabar con todo. Ya no podía soportar más el peso, pero Ranger me encontró. Después de encontrar a Joey, no se marchó hasta que llegó la ayuda. Me salvó la vida 2 veces. Te escribo para decirte que tu perro de $1 vale más que todo el dinero del mundo. Me enseñó que sobrevivir no es algo por lo que sentirse culpable. Es algo que hay que honrar viviendo bien. Gracias por salvarlo. Al salvarlo, también me salvaste a mí. Con gratitud, Katie Morrison. Emma leyó la carta 3 veces, con lágrimas corriendo por su rostro. No lo sabía, susurró. No sabía que había salvado a 2 personas esa noche. Tom sintió el peso de la revelación sobre él. La historia que creía conocer sobre una niña y un perro tenía un fondo oculto que apenas empezaba a comprender. Ranger no solo había sobrevivido 18 meses en la naturaleza, había llevado consigo el fantasma de su adiestrador, la carga de decisiones imposibles, el trauma de la pérdida y de alguna manera, imposiblemente, había seguido salvando personas. Esa tarde, Tom tomó una decisión. Fue al armario del dormitorio y sacó la lata de café que contenía $247, el dinero para la lápida de Helen. Condujo hasta la clínica veterinaria Whitefish y encontró a Sarah en su oficina haciendo papeleo. ¿Cuánto te debo por la cirugía?, preguntó Tom. Sarah levantó la vista sorprendida. Tom, podemos acordar un plan de pago. ¿Cuánto? $4,500. Pero Tom contó el dinero en efectivo de la lata de café, con las manos firmes a pesar del dolor en el pecho. No era suficiente. Le faltaban $1,653. Sarah vio la lucha en su rostro. Tom, ¿para qué es este dinero?, dijo en voz baja. Para la lápida de mi esposa. Llevamos 3 años ahorrando. Sarah le devolvió el dinero al otro lado del escritorio. No puedo aceptarlo. Tienes que hacerlo. Ranger lo necesita. Lo que Ranger necesita ya está cubierto. Le interrumpió Sarah. Sacó su teléfono y le mostró una página de GoFundMe que había aparecido de la noche a la mañana. Rescata al héroe canino K9 por $1, decía el titular. Debajo, un contador de donaciones. $12,000 asiáticos,
$147 recaudados en 18 horas. Tom se quedó mirando la pantalla, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Todo el pueblo está contribuyendo, dijo Sarah con delicadeza. Grupos de veteranos, gente que recuerda a Matthews, familias que han perdido mascotas. No estás solo en esto, Tom. Déjanos ayudarte. A Tom se le llenaron los ojos de lágrimas. Llevaba días conteniéndose. No sé qué decir. Di que dejarás que tu nieta se quede con el perro que salvó, respondió Sarah. Y di que por fin le comprarás a tu esposa esa lápida. El 24 de diciembre, Nochebuena, el pueblo de Whitefish, Montana, se reunió en la plaza del pueblo. A pesar del frío y de la reciente tormenta, más de 200 personas acudieron para honrar a dos héroes. Uno que había fallecido hacía 18 meses y otro que había vuelto de entre los muertos. La alcaldesa Patricia Holmes se situó en un podio decorado con ramas de hoja perenne y luces blancas. Estamos aquí esta noche para honrar a Kenworth Ranger, que ha servido a esta comunidad con distinción y valentía. 47 rescates documentados en 4 años de servicio, dado por muerto en acto de servicio, encontrado destrozado y abandonado, rescatado por una niña de 9 años por $1. Y hace solo 3 noches salvó 2 vidas más en la peor tormenta de nieve que hemos visto en una década. Hizo un gesto a la familia Morrison, que estaba junta al frente de la multitud. David y Linda Morrison abrazaban a sus hijas, Katie, de 16 años, y Lily, de 14 años, muy cerca. Katie dio un paso al frente y su voz resonó en la silenciosa plaza. Estoy viva gracias a este perro, dijo. 2 veces. Hace 18 meses me encontró en la avalancha y me llevó a un lugar seguro. Hace 3 noches me encontró en el bosque cuando había perdido toda esperanza. Ranger no solo salvó mi cuerpo, salvó mi alma. Joey Crawford, dado de alta del hospital esa mañana, corrió hacia el escenario con un dibujo a lápiz de cera en sus pequeñas manos. El dibujo mostraba a un perro grande de pie junto a un niño pequeño en la nieve con las palabras «Gracias por no rendirte conmigo», escritas con letras temblorosas. El capitán Rodríguez se adelantó con una caja de terciopelo. En nombre de la Policía Estatal de Montana, es un honor para mí entregar a Kenworth Ranger la Medalla al Valor, la primera que se concede a un perro policía declarado fallecido y que vuelve al servicio activo. Hizo una pausa. Aunque en este caso el servicio activo significa una feliz jubilación al cuidado de Emma Grace Sullivan, quien nos ha enseñado a todos lo que significa ver el valor en lo que otros consideran sin valor. El público estalló en aplausos. Rodríguez colocó la medalla en el chaleco de servicio de Ranger. El perro se sentó firme, con su entrenamiento evidente a pesar de la pata vendada, y aceptó el honor con tranquila dignidad. Luego fue el turno de Emma. La niña de 9 años se acercó al micrófono con una voz pequeña pero clara en el aire invernal. Miró a la multitud, a los rostros de vecinos y desconocidos unidos en la celebración, y sus palabras surgieron de un lugar más profundo que el ensayo. No sabía quién era Ranger cuando le di ese $1, dijo Emma, con el aliento empañando el aire frío. Solo sabía que necesitaba a alguien. Hizo una pausa, reuniendo valor. Todo el mundo pregunta quién rescató a quién, y yo he estado pensando mucho en eso. Emma miró a Ranger, que estaba sentado a su lado, moviendo lentamente la cola. Cuando lo encontré, me sentía sola. Mi madre se había ido. Mi padre se marchó. Mi abuela murió. Sentía que quizá había algo malo en mí que hacía que la gente se marchara. A Tom se le partió el corazón al oír la voz de su nieta, el miedo que había llevado en silencio. Pero Ranger no se marchó, continuó Emma, ahora con voz más firme. Incluso cuando estaba herido, incluso cuando tenía miedo, se quedó. Y me enseñó que las cosas rotas no carecen de valor. Solo esperan a que alguien vea su valor. Su voz se quebró y las lágrimas comenzaron a caer. Dicen que yo lo rescaté con $1, pero la verdad es que él se arrodilló junto a Ranger y le rodeó el cuello con los brazos. Él me rescató primero. Nos rescató a todos, y eso es lo que hace una familia. La plaza del pueblo quedó en absoluto silencio, solo roto por el sonido de los llantos, no solo de Helen Crawford o la familia Morrison
o Sarah Mitchell, sino también de veteranos endurecidos y ganaderos estoicos y personas que habían olvidado lo que se sentía creer en la gracia. Las últimas palabras de Emma. Las últimas palabras de Emma resonaron en la plaza como una plegaria. Ranger me enseñó que el amor no necesita palabras. Solo tiene que manifestarse cada día, pase lo que pase. Los aplausos fueron atronadores, pero Emma no los oyó. Lloraba sobre el pelaje de Ranger. Y el perro, el héroe, el superviviente, al que todos habían dado por muerto, simplemente se recostó en su abrazo y dejó que sus lágrimas empaparan su pelaje. En la cárcel del condado, a 12 millas de distancia, Marcus Cole vio la ceremonia en un ordenador portátil. Un guardia comprensivo se lo había permitido. Cuando Emma habló de que las cosas rotas merecen ser amadas, se cubrió la cara con las manos y lloró. Esa noche escribió una carta, con letra temblorosa pero decidida. Emma, me has enseñado lo que había olvidado. Las segundas oportunidades son reales. Estoy dejando de beber. Estoy recibiendo ayuda. Y cuando salga, espero que dejes que tu tío Marcus vuelva a formar parte de tu vida. Gracias por salvar más que a un perro. También me has salvado a mí, tío Marcus. Selló el sobre, sabiendo que no tenía derecho a enviarlo, pero lo envió de todos modos. Porque Emma le había enseñado que aparecer incluso cuando no te lo mereces es, a veces, lo más valiente que puedes hacer. La mañana de Navidad llegó con la claridad cristalina que solo se produce después de que una tormenta haya limpiado el cielo. La luz del sol se colaba por las ventanas de la cabaña, haciendo que la nieve fresca del exterior brillara como diamantes esparcidos. Dentro, la estufa de leña crepitaba con calidez y por primera vez en 3 años, la casa de los Sullivan se sentía llena. Emma se despertó y encontró la cabeza de Rears descansando sobre su almohada, con sus ojos ámbar mirándola con una expresión que podría haber sido de satisfacción. Su cola golpeó débilmente la cama cuando ella se movió. «Feliz Navidad, Ranger», susurró, rascándole detrás de las orejas de la forma que a él le encantaba. El perro respondió, lamiéndole suavemente la cara una vez, un gesto de afecto que hizo que el corazón de Emma se llenara de alegría. La doctora Sarah había declarado que estaba fuera de peligro la noche anterior. La infección había desaparecido. Su temperatura era normal y aunque siempre cojearía ligeramente de la pata, se recuperaría. Tom estaba en la cocina preparando el desayuno y el olor a café y bacon llenaba el pequeño espacio. Parecía diferente de alguna manera, más ligero, como si el peso que había llevaba años cargando finalmente había comenzado a levantarse. Llamaron a la puerta a las 8:00. Tom abrió y se encontró a un hombre de pie a la luz de la mañana. Copos de nieve se habían posado en su cabello oscuro, y la incertidumbre se reflejaba en cada rasgo de su rostro. Daniel Sullivan parecía más delgado de lo que Tom recordaba, marcado por 2 años en barcos pesqueros en Alaska y el clima aún más duro de su propia conciencia. «Papá», dijo Daniel con voz ronca, «he venido». Durante un largo momento, Tom se limitó a mirar a su hijo, al chico que se había marchado, al hombre que había regresado. Luego se hizo a un lado. «Estás en casa. Entra». El sonido de la voz de Tom hizo que Emma saliera corriendo de su habitación. Se detuvo en la puerta de la cocina, paralizada, mirando al desconocido que era su padre. «Emma», dijo Daniel, cayendo de rodillas, con los ojos llenos de lágrimas. «Cariño, lo siento mucho haberme ido». Emma se quedó completamente inmóvil, su pequeño cuerpo rígido por una emoción que Tom no podía descifrar. 2 años eran una eternidad en la vida de una niña. 2 años de preguntas, de esperanzas, de aprender finalmente a no esperar. «Te fuiste», dijo Emma, con voz débil y herida. «Te fuiste y no llamaste, ni siquiera en mi cumpleaños». «Lo sé». La voz de Daniel se quebró. «Estaba destrozado, Emma. Después del accidente, después de que tu madre se fuera, después de que muriera la abuela, estaba destrozado. Pensé que estarías mejor sin mí. Pensé que si me quedaba solo te haría más daño». «Eso es una estupidez», dijo Emma. Y a pesar de todo, Tom casi sonrió ante la franca valoración de su nieta. «Lo era», admitió Daniel. «Fue la estupidez más grande que he cometido nunca».
Pero te vi en las noticias. Vi lo valiente que fuiste. Cómo salvaste a ese perro. Aunque todos decían que no valía nada. Y me di cuenta de que tenía que dejar de controlarme. Me di cuenta de que si una niña de 9 años podía ver el valor de algo roto, quizá yo también tuviera valor. Emma miró a Ranger, que había entrado cojeando en la cocina para investigar al recién llegado. El perro se quedó junto a ella, una presencia sólida contra su pierna. Ranger me enseñó que las cosas rotas pueden curarse, dijo Emma lentamente, pero tienen que querer curarse. ¿Quieres curarte, papá? La pregunta quedó suspendida en el aire, profunda en su simplicidad. Daniel miró a su hija, esta niña que había madurado más allá de su edad en su ausencia, y le dijo la verdad. Sí, más que nada en el mundo. Emma cruzó la habitación lentamente, y cuando rodeó con sus brazos el cuello de su padre, Daniel se derrumbó en un llanto que sacudió todo su cuerpo. Tom se apartó para darles privacidad, con los ojos húmedos. Ranger observó el reencuentro con la cabeza ladeada, como si comprendiera que eso también era una especie de rescate. El resto del día de Navidad transcurrió con una alegría vacilante. Daniel y Tom se movían con cuidado el uno alrededor del otro, reconstruyendo una relación fracturada por el dolor y la ausencia. Emma le enseñó todo a su padre, sus dibujos, sus proyectos escolares y sobre todo a Ranger. Él salvó a Joey Crawford, explicó Emma con voz llena de orgullo, y a Katie Morrison, 2 personas en una noche, a pesar de estar herido. Daniel se arrodilló para examinar a Ranger detenidamente, y el perro se dejó inspeccionar con paciente dignidad. A tu madre le habría encantado esta historia, dijo Daniel en voz baja. Siempre creyó en las segundas oportunidades. ¿Dónde está?, preguntó Emma, la pregunta que había estado conteniendo y que finalmente salió a la luz. Daniel intercambió una mirada con Tom, que asintió ligeramente. No lo sé exactamente. Lo último que supe es que estaba en Oregón trabajando en un refugio para mujeres. Se marchó porque buscó las palabras adecuadas para que una niña de 9 años lo entendiera. Se marchó porque pensó que nos haría daño quedándose, igual que yo. Los dos estábamos equivocados. ¿Va a volver? No lo sé, cariño. Pero voy a intentar encontrarla, para contarle lo tuyo y lo de Ranger, para decirle que las cosas rotas pueden curarse si somos lo suficientemente valientes como para intentarlo. Esa tarde, la doctora Sarah llegó con regalos, una cama ortopédica adecuada para Ranger, nuevos suministros médicos y una fotografía enmarcada que había mandado imprimir. Emma y Ranger en la ceremonia. La niña con los brazos alrededor del cuello del perro, ambos con el rostro vuelto el uno hacia el otro con total confianza. Para tu pared, dijo Sarah, para que nunca olvides que el amor es la moneda más valiosa que existe. Tom colgó la foto junto a la de Helen, con la pequeña Emma en brazos. Las dos imágenes parecían dialogar a través del tiempo. Una abuela que enseñó el valor de la compasión, una nieta que lo encarnó. Al caer la tarde, llegó un último visitante. El capitán Rodríguez llegó con un sobre y una expresión solemne. Esto viene de parte de Marcus Cole, dijo, entregándoselo a Emma. No tienes que leerlo si no quieres. Emma cogió la carta y desapareció en su habitación. Tom y Daniel esperaron ansiosos hasta que ella salió 20 minutos más tarde. Dice que lo siente, informó Emma. Dice que está recibiendo ayuda y que quiere volver a ser mi tío Marcus algún día, si yo se lo permito. ¿Qué opinas?, preguntó Tom con delicadeza. Emma miró a Ranger, que la había seguido desde el dormitorio. Creo que Ranger lo perdonó. Lo vi cuando trajimos a Ranger a casa. No le tenía miedo al tío Marcus. Intentaba protegerlo. Si Ranger puede perdonarlo, quizá yo también pueda algún día. La sabiduría de los niños, pensó Tom, a menudo superaba a la de los adultos. Esa noche, después de que Daniel se instalara en su antigua habitación y Emma se había acostado con Ranger acurrucado a su lado para protegerla, Tom se quedó en el porche, mirando las estrellas. El cielo estaba increíblemente despejado. La Vía Láctea, un río de luz que atravesaba la oscuridad. Sintió más que oyó que Sarah se unía a él. Se había quedado a cenar, integrándose en su familia fracturada con una facilidad que parecía natural. Menuda semana,
dijo en voz baja. Menuda vida, respondió Tom. La miró a la luz de las estrellas. Perdiste a tu hija. ¿Cómo lo superaste? Sarah se quedó callada durante un largo rato. No lo superé. Al principio no. Yo también quería morir. Pero entonces me di cuenta de que Amy no habría querido eso. Ella habría querido que siguiera ayudando, que siguiera sanando. Así que lo hago. Cada animal que salvo es un pequeño homenaje a ella. Emma me la recuerda cada día. La voz de Sarah se quebró, pero en lugar de dolor, se está convirtiendo en gratitud. Por haber podido ser la madre de Amy, aunque solo fuera durante 8 años, y por poder ver a Emma convertirse en la persona extraordinaria en la que se está convirtiendo. Tom extendió la mano y tomó la de Sarah. Ninguno de los dos habló, pero ese gesto lo decía todo. Dentro de la cabaña, Emma yacía despierta, con la mano apoyada en el pecho de Rers, sintiendo cada respiración. Gracias, susurró al perro, al universo, a su abuela, que la observaba desde algún lugar más allá de las estrellas. Gracias por no rendirte. Gracias por enseñarme que el amor es más fuerte que la pérdida. La cola de Rers golpeó una vez contra la cama. En la cárcel del condado, Marcus Cole yacía en una estrecha litera, sobrio por primera vez en 18 meses, y se atrevía a imaginar un futuro en el que podría merecer el perdón. En Oregón, Rachel Sullivan vio el rostro de su hija en la pantalla de un ordenador, un video viral del discurso de Emma, y lloró por la niña que había dejado atrás y por la mujer en la que se estaba convirtiendo. Cogió el teléfono con las manos temblorosas y marcó un número que se sabía de memoria, pero al que nunca había llamado. Tom contestó el buzón de voz. Respiró hondo y habló. Tom, soy Rachel. He visto a Emma. He visto lo que ha hecho. Quiero volver a casa si me dejas, si ella me deja. En una pequeña casa al otro lado de Whitefish, Helen Crawford acostó a Joey. El niño estaba sano y salvo y ya estaba planeando su fiesta de cumpleaños. ¿Pueden venir Emma y Ranger?, preguntó. Helen le prometió que sí y luego añadió una silenciosa oración de agradecimiento por los vecinos que lo habían arriesgado todo para salvar a su nieto. En la casa de los Morrison, Katie estaba sentada en su escritorio, escribiendo en el diario que le había asignado su terapeuta. Hoy me he dado cuenta de algo, escribió. Sobrevivir no es egoísta. Es una responsabilidad. El agente Matthews y Ranger me salvaron para que pudiera vivir. Así que voy a vivir. A vivir de verdad, y quizá algún día yo también salve a alguien. El mundo seguía girando, llevándolos a todos hacia un futuro incierto. Pero en ese momento, en la noche de Navidad de 2024, todo era exactamente como debía ser. 6 meses después, en el calor de junio de 2025, Emma Grace Sullivan corría por un prado de flores silvestres con Ranger a su lado. La cojera del perro apenas se notaba ahora. Su pelaje brillaba con salud y sus ojos resplandecían con la alegría de una criatura que había encontrado su propósito. Tom se sentó en el porche de la cabaña observándolos jugar. A su lado, Sarah Mitchell bebía limonada, con las manos entrelazadas en una compañía que había pasado de ser una pérdida compartida a algo parecido al amor. Daniel trabajaba en la vieja camioneta en la entrada, con las herramientas esparcidas a su alrededor, silbando mientras trabajaba. Llevaba 5 meses sobrio, había encontrado trabajo en el aserradero y poco a poco estaba recuperando la confianza de su hija, día a día. En la colina detrás de la cabaña se erigía una nueva lápida, sencilla y elegante. Helen Marie Sullivan, 1953-2021. Las mejores cosas de la vida no son cosas. El fondo conmemorativo se había completado con la ayuda de la comunidad. Un tributo adecuado a una mujer que había creído en el poder del amor por encima de la riqueza material. Y junto a la tumba de Helen se había colocado una segunda lápida. Oficial Ryan Matthews, 1989-2023. Compañero, hermano, héroe. Tu legado sigue vivo. Rachel había vuelto a casa hacía 3 meses, cautelosa y humilde, sin pedir nada y esperando todo. La reconciliación con Emma fue lenta, llena de dolor y curación a partes iguales, pero se estaba produciendo. Algunas heridas tardaban en cerrarse, pero se estaban cerrando.
Marcus Cole había salido de la cárcel tras cumplir 4 meses, con la pena reducida por buen comportamiento y arrepentimiento sincero. Se había inscrito en Alcohólicos Anónimos, acudía a un terapeuta semanalmente y había escrito cartas a Emma, no para pedir perdón, sino para documentar su camino hacia convertirse en alguien digno de él. Emma guardaba las cartas en una caja debajo de su cama, sin estar preparada para responderlas, pero tampoco para tirarlas. Emma fundó Second Chance Kinds, una pequeña organización que ayudaba a perros policía y militares jubilados a encontrar un hogar. Solo tenía 10 años, pero con la orientación de Tom y la experiencia veterinaria de Sarah, ya había colocado a 3 perros con familias cariñosas. Ranger asistía a todos los eventos de adopción, un testimonio vivo del poder de las segundas oportunidades. Mientras el sol se ponía sobre las montañas de Montana, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, Emma llamó a Ranger al porche. El perro trotó hacia ella y se acomodó a sus pies con un suspiro de satisfacción. ¿Sabes qué, Ranger?, dijo Emma, acariciándole las orejas. Ese dólar fue lo mejor que he gastado nunca. Rares movió la cola en señal de acuerdo. Tom miró a su nieta, al perro que los había sacado a todos del borde de la desesperación, a la familia que poco a poco se estaba recomponiendo. Tu abuela tenía razón, Emma. Las mejores cosas de la vida no son cosas. Entonces, ¿qué son, abuelo? Tom señaló la escena que tenían ante ellos, Daniel riendo con Sara, las montañas eternas, las flores silvestres bailando con la brisa del atardecer y, sobre todo, el amor que llenaba el espacio entre ellos. Esto, dijo simplemente, esto lo es todo. Cuando cayó la noche y aparecieron las primeras estrellas, Emma se recostó sobre el hombro de Tom, con la cabeza de Ray Eyre en su regazo, y sintió algo que casi había olvidado. Paz completa y absoluta. La historia que había comenzado con $1 y un perro moribundo se había convertido en algo mucho más grande. Un testimonio de la verdad de que las cosas rotas, con amor, tiempo y alguien dispuesto a luchar por ellas, podían volver a estar completas. Y en esa integridad podían salvar el mundo. Desde los cielos, si tal cosa fuera posible, Helen Sullivan miró a su familia y sonrió. Su nieta había aprendido bien la lección, que los actos de amor más pequeños podían propagarse y cambiar todo lo que tocaban. Una niña, un perro, $1 y un amor que demostró ser más fuerte que la muerte, más profundo que la pérdida y más poderoso que cualquier fuerza en la tierra. El final era en realidad solo el comienzo. A veces, las cosas más valiosas de la vida no cuestan casi nada. Emma dio su último dólar por un perro moribundo al que todos habían abandonado. Y ese único acto de fe cambió a todo un pueblo. Esta historia nos recuerda que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad, para que las familias rotas se curen o para que las almas perdidas encuentren el camino a casa. Todos hemos sentido ese dolor de la soledad, ese peso del arrepentimiento por las personas que no pudimos salvar, o las palabras que dejamos sin decir. Todos nos hemos preguntado si nuestros mejores años han quedado atrás. Pero Ranger y Emma demuestran algo hermoso, que mostrar amor, incluso cuando es difícil, incluso cuando tenemos miedo, incluso cuando nos sentimos demasiado viejos o demasiado destrozados, importa más de lo que creemos. Tom perdió a su esposa. Su hijo lo abandonó y sintió que su propósito se desvanecía. Sin embargo, gracias a la compasión de un niño, descubrió que la familia no tiene que ver con la perfección. Tiene que ver con permanecer. Tiene que ver con creer. Las cosas rotas merecen ser arregladas. Tu presencia sigue siendo importante. Tu amor sigue sanando. Tu historia no ha terminado. ¿Qué cosa rota en tu vida has abandonado y que tal vez solo necesite una oportunidad más? ¿Y quién en tu vida necesita escuchar que sigue siendo importante? Comparte tus pensamientos a continuación.